Pues Karina, básicamente, entre otras cosas, por la afinidad política que tiene el presidente Gustavo Petro con el presidente saliente de su país, Pedro Castillo. Ya lo ha hecho en diferentes oportunidades, criticando cómo se comportó el legislativo allí en su país, en el Congreso, tras la salida de Pedro Castillo sobre ese convulsionado momento político, como dice Karina. Karina, muy buenos días. Ustedes, Perú, es un gusto poder comunicarme con ustedes aquí desde la capital del país, desde Bogotá, para hablar, como usted dice, de varios temas. Uno, como el que reseñaba el audio del presidente Gustavo Petro, el presidente colombiano, en el que se refería hace algunas horas, hace algunos días, sobre el tema político en su país, o el tema político en Perú, que no ha sido ajeno a la agenda del presidente Gustavo Petro aquí en Colombia, entre otras cosas, porque ya se ha referido en varias ocasiones sobre ese tema, señalando, como él dice bien en el audio, en la presentación de unas cartas credenciales, en medio de un evento de unas cartas credenciales de embajadores que Colombia enviará al exterior, pues haciendo referencia a esa comparación que él hizo de la Policía Nacional del Perú con el régimen nazi, básicamente diciendo, entre otras cosas, que nuestro país y la agitada situación política que vive su país allí en Perú, pues se asemeja al régimen nazi que en algún momento exterminó a millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Básicamente, esto ha sido el nuevo pronunciamiento del presidente Gustavo Petro sobre la política del Perú. Ya sé, pero ¿cuál es tu análisis, Sebastián? ¿Por qué habla tanto de la política peruana? Nosotros estamos pasando por una convulsión que no es ajena a ningún país latinoamericano, ¿no? Y ninguno, Exitosa. precisamente Colombia, que los tenemos tan cerca y los queremos tanto, ¿no? Pero ya echarle tanta leña al fuego me parece que ya extralimita las buenas costumbres. ¿Cuál es tu análisis? ¿Por qué crees que hace esto el presidente de tu país? Pues Karina, básicamente, entre otras cosas, por la afinidad política que tiene el presidente Gustavo Petro con el presidente saliente de su país, Pedro Castillo. Ya lo ha hecho en diferentes oportunidades, criticando cómo se comportó el legislativo allí en su país, en el Congreso, tras la salida de Pedro Castillo sobre ese convulsionado momento político, como dice Karina, entre otras cosas, porque el presidente ha criticado cómo se ha comportado también en la región. Ya lo ha hecho Nicolás Maduro, ya lo ha hecho Alberto Fernández y, por supuesto, el primer presidente de izquierda de Colombia, como es Gustavo Petro, pues debería o debió referirse a ese tema por la afinidad política que tiene con su país. Más allá del análisis político de por qué el presidente Gustavo Petro colombiano se refiere tanto a la política del Perú, es entender en el contexto en el que lo hace, y básicamente criticando el apreciamiento, como él lo ha dicho, por parte de las autoridades de su país al expresidente Pedro Castillo, y por eso quizás la afinidad política es básicamente lo que ha desprendido la posición del Estado colombiano frente a la política del Perú, Karina. Claro, Sebastián, a mí me parece que la afinidad política es una cosa y es central, ¿no? Pero ya cuando es reiterativo, me da la impresión que se trata de alejar el foco de los problemas que uno tiene en casa para distraer a la población. Entonces, viven en el país de las maravillas, porque yo ingresaba al Twitter y decía un hashtag 15 de febrero, paralización nacional, Exitosa. y me encuentro que todo el mundo le está gritando en Twitter dictador a Petro y que se parece a Maduro. Y me daba la impresión que aquí tiene un gran problema en Colombia y que por eso anda hablando de los grandes problemas que tenemos aquí nosotros en este momento en el Perú. ¿Qué pasa en Colombia? ¿Por qué no se trata de solucionar, se ocupa de sus problemas? Pues Karina, no solamente es una marcha, serán dos. Una por parte del oficialismo, es decir, el gobierno del presidente Gustavo Petro marchará el día de mañana aquí en Colombia, buscando, entre otras cosas, el apoyo popular a varias reformas estructurales muy profundas que va a presentar el presidente Gustavo Petro y su gobierno en los próximos días, y una tiene que ver precisamente con la reforma a la salud, al sistema de salud colombiano, que pretenden darle un completo revolcón para que se acomode, por ejemplo, al modelo médico cubano. Ya lo ha dicho la vicepresidenta del país, Francia Márquez, aquí en Colombia, y es que les gusta ese modelo cubano del sistema de salud. El presidente Gustavo Petro ha llamado a las calles, sus votantes, a la ciudadanía, para hablar
y buscar el apoyo popular. Sin embargo, al mismo paso le ha salido la oposición en el país, a la cabeza del Centro Democrático, un partido político de oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro, para marchar el día siguiente inmediatamente, o sea, pasado mañana, el día 15 de febrero, marchará la oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro. Serán 2 días muy convulsionados también en la política del país, buscando por un lado el presidente Gustavo Petro y su gobierno el apoyo a las reformas que ha presentado en los últimos días y que se presentarán en los próximos días aquí en el Legislativo, en el Congreso de la República colombiano. Y el siguiente día la oposición también ha salido y ha anunciado que va a marchar para rechazar esas reformas muy profundas y estructurales que ha planteado el presidente Gustavo Petro. ¿Y qué dice la gente, las encuestas? Porque más o menos están entrando a lo que nosotros pasamos con Pedro Castillo, ¿no? Nosotros vivimos en un modelo liberal, ¿no? Con una constitución liberal que nos permitió crecer muchísimo y que también nos ha permitido tener muchísima desigualdad. Pero uno va a Cuba y en realidad en Cuba, a ver, ¿cómo te lo podría decir? Su sistema de salud sí funciona, pero después de eso vas y lo que te encuentras es mucho mendigo en la calle, un país que pareciera que no ha avanzado en el tiempo, están como pasmado en el tiempo. ¿Qué dice la calle? ¿Qué dicen las encuestas con esta propuesta de Petro? Pues Karina, para finalizar, entre otras cosas, el presidente Gustavo Petro ha tenido mucho apoyo dentro de su electorado. El presidente Gustavo Petro ganó por amplia mayoría a su rival en las pasadas elecciones presidenciales y digamos de eso de alguna manera le entrega legitimidad a las propuestas y reformas estructurales y profundas que él va a presentar aquí en Colombia. El electorado también que no votó por él se entiende de alguna manera que no apoya también esas reformas estructurales del presidente Gustavo Petro. Nuestro país también tiene, como usted decía allí en Perú, una constitución liberal que apenas tiene de vigencia desde 1991 aquí en Colombia, y también Colombia cuenta con unas instituciones fuertes que le han sabido también hacer oposición a las reformas que el presidente Gustavo Petro ha pretendido presentar. Aquí los poderes son separados, hay independencia, sin embargo, en un país presidencialista, con una figura presidencialista como el que tiene Colombia, una figura, una opinión del presidente, el primer presidente de izquierda, para los oyentes allí en Perú. Entonces, eso de alguna manera también entrega legitimidad a la voz del presidente Gustavo Petro colombiano aquí en nuestro país, Karina.